Un suscriptor me hace la siguiente consulta. Me dice que tiene 15 millones de pesos. Quiere un carro con ese presupuesto, no tiene más, que le sirva para ir del punto A al punto B, de la casa al trabajo y eventualmente algún viaje corto. En total, son 3 personas, él y otras 2. ¿Qué carro le puedo recomendar con esos 15 millones de pesos? Y pues bueno, mi amigo, el presupuesto está demasiado bajo y más teniendo en cuenta que últimamente los carros usados y especialmente los más viejos pues cada vez suben y suben y suben y suben de precio por alguna extraña razón que no está lógicamente bien fundamentada, pero es la realidad. La cuestión es la siguiente, que con un presupuesto de 15 millones de pesos podrías optar por las siguientes opciones, como por ejemplo un Chevrolet Corsa, un carro que es más o menos espacioso. Si nos vamos por las versiones Win o por las versiones Evolution, ya la versión Aptiv, que es el 3 puertas, no me gusta mucho recomendarlo. Bueno, ya es por cuestión de gustos. A mí los carros 3 puertas no me gustan, pero no implica que sea un mal carro. Pero yo me iría más bien por un Win o por una Evolution. Si nos vamos por la Evolution, es un carro muy bonito, con un equipamiento decente, al menos para la época. La cuestión es que con 15 millones de pesos tal vez el Evolution no lo puedas conseguir, así que nos tocaría ir por el Win, que tiene un diseño, para empezar, un poquito más aviejado, pero muy buen carro. Es amplio, es económico de consumo, con un rendimiento promedio de unos 45 kilómetros por galón en ciudad. En carretera puede alcanzar unos 60 kilómetros por galón. Es un carro bastante fiable. Cuando se daña, porque se puede llegar a dañar, aunque es muy buen carro, pues resulta relativamente fácil y muy barato de arreglar. Adicionalmente estamos hablando de un carro con buen espacio para 4 o 5 personas. Ustedes son 3, es más que suficiente. Si nos vamos por la versión sedán, pues tiene un buen maletero con unos 400 litros de capacidad. Es un carro que es perfecto para esa necesidad de ir del punto A al punto B, de la casa al trabajo y para hacer uno que otro viaje corto. Acá mi recomendación, revisa muy bien qué tipo de radiador tiene, porque hay algunos, ya son muy escasos, son casi inexistentes, pero todavía va a haber algunos con los radiadores originales, que es de, valga la redundancia, de tubo redondo. Si ese es ese caso, entonces más bien cámbialo por los de canalitos planos, ¿no? Eso impide que el problema más grande que siempre tuvo el Corsa, que es el recalentamiento, se presente. Entonces, cambias el radiador, cambias el termostato, si toca hacerlo, y ya, quedas con un muy buen carro. Y con tu presupuesto de 15 millones de pesos deberías ser capaz de al menos comprarte un modelo 2002, tal vez un 2003. Hace unos años con eso podías comprarte perfectamente un 2006, pero hoy en día difícilmente te vas a conseguir algo más allá del 2002 o 2003. Ahora, otra opción que también puede considerar, que es un carro que en lo personal no me gusta, no por malo, es muy buen carro, no por pequeño, porque es más bien espacioso, sino más bien porque es incómodo, porque sí, un carro puede ser espacioso, pero no necesariamente tiene que ser cómodo. Y como buen representante de Renault, tenemos al Twingo. Miren, no sé por qué los Renault tienen eso en común. Todos son espaciosos, pero casi ninguno es cómodo. Y el Twingo es incómodo, primero porque es 3 puertas, y como ya dije anteriormente, los carros 3 puertas no me gustan para nada. Porque es ya de por sí incómodo tener que bajarse uno o correr la silla para que el otro se suba. Segundo, porque es un carro con, en su mayoría, una dirección bastante dura. Es una dirección para hacer uno fuerza. Con eso uno saca músculo. Y sí, puede que no es que sea inmanejable. La cuestión es que resulta muy incómoda. Es un carro que hace unos años tenía muchísimo comercio. Hoy en día sigue siendo algo comercial, pero ya no, digamos, es la opción predilecta de la mayoría de las personas, especialmente porque hay opciones que a veces se le acercan mucho el presupuesto, tal vez toca poner un poquito más, pero que resultan más cómodas y también más bonitas, porque el Twingo es bastante feo. Pero vuelvo y digo, es un carro que no me gusta, es por el tema del diseño y por el tema de que es muy duro, pero no deja de ser un muy buen carro. Sumamente económico de consumo, alrededor de unos 55 kilómetros por galón en ciudad, incluso puede llegar a dar más, y en carretera puede acercarse bastante a los 70 kilómetros por galón. Buen espacio, es una cama con ruedas, debo decirlo, no por lo cómoda, por lo espaciosa, y es un carro que cuando hablamos de fiabilidad no le va mal. El Corsa es mucho más fiable que el Twingo, eso sí, no hay discusión, pero es un carro fiable. A la hora de arreglarlo, también el Corsa es más barato de arreglar, pero el Twingo tampoco es que te vaya a dejar en la calle en un arreglo. Digamos, es barato, solo que el Corsa es un poquito más barato. Y con esos 15 millones de pesos, también te podrías estar consiguiendo más o menos un modelo 2005, tal vez un 2006, porque como digo,
El carro antes era muy comercial, hoy ha perdido mucho comercio y aunque algunos de los dueños de los Twingos siguen con la realidad bastante alterada, algunos ya sucumben al hecho de que ponen en venta su carro y no se vende tan rápido como esperaban en un inicio. Así que más o menos estos modelos podrían conseguirse con su presupuesto. Pasemos a la siguiente opción, que probablemente sea una de las mejores en este rango de presupuesto, pero también uno de los más difíciles de conseguir en este presupuesto. Pues los dueños de los Mazda 323 no sé qué tipo de cosas consumen, porque a veces terminan pidiendo auténticas bestialidades, como por ejemplo este par de pacientes, uno que pide 28 millones por un modelo 85 y otro que pide 25 millones por un modelo 95. La realidad es que con 15 millones de pesos deberías ser capaz también de conseguirte más o menos por ahí un 2000, 2001, tal vez un 2002. Es un precio razonable dentro de lo de desproporcionado que pedir tanta plata por un carro de estos, porque el 323 es un excelente carro, muy batallador. De hecho, si necesitas recurrentemente pasar por terreno destapado o lo más un poco no solo empinadas sino también destapadas, el 323 es muy varón para eso, le sirve perfectamente. Es de una calidad bastante buena, un carro muy pero muy fiable. En este punto supera ampliamente el Twingo, supera también al Corsa, aunque sus arreglos pueden llegar a ser un poquito más costosos. No te van a dejar en la calle, pero sí son un poquito más costosos como buenos repuestos de Mazda. Son carros bastante buenos, pero vuelvo y digo, es difícil a veces conseguirlos, pues que estén buenos y que además sus dueños están aterrizados a la realidad porque terminan pidiendo estas bestialidades. Pero definitivamente una de las mejores opciones, un motor 1.3 litros, es económico de consumo con rendimiento más o menos de unos 40 45 kilómetros por galón en ciudad. En carretera puede alcanzar unos 55 o 60 kilómetros por galón, haciéndolo que sea también un carro bastante útil en ese sentido. Pero vuelvo y digo, o sea, el problema con el 323 es que no se consiguen fácilmente en un precio razonable. Continuemos con el Chevrolet Sprint, un carro que, bueno, también es muy apreciado, que originalmente es de Suzuki, que en su momento fue ensamblado y vendido, comercializado por la marca Chevrolet, que se caracteriza por ser no solo muy económico en todos los sentidos, de tanquear con un rendimiento que supera a veces los 50 kilómetros por galón en ciudad, llegando incluso a unos 55 kilómetros por galón, que para la época eran carros económicos. Obviamente, bajo los rendimientos de hoy en día, bajo los parámetros y la tecnología de hoy en día, pues esos carros no son tan económicos, pero para la época lo hacían muy bien. Para ese tipo de modelos lo hace muy bien. En carretera puede llegar a ser incluso unos 70 kilómetros por galón. No tiene tanta fuerza, no es tan varón como el Mazda 323 y el Corsa incluso también puede llegar a tener un mejor desempeño, pero el Sprint no lo hace nada mal. Adicionalmente estamos hablando de un carro que también sus dueños a veces tienen la realidad un poquito alterada, pero están un poco más aterrizados, y es por eso que con 15 millones de pesos no deberías tener problema para conseguirte tal vez un 2002, 2003. ¿Sí? Pues me digo, sus dueños también a veces llegan a pedir especialidades, pero no como los de los 323. Un carro sumamente barato de arreglar cuando se daña, porque desafortunadamente cuando estamos hablando de carros de estos modelos, no importa cuál sea, incluso el 323, pero si hablamos del Sprint, del Corsa, bueno, del Twingo, en estos modelos ya por obvias razones, carros de más de 20 años de uso, pues ya comienzan a pedir mucha plata en mantenimientos y arreglos. Por ende, si no tienes más presupuesto y no tienes formas de conseguirte más, te toca por obligación porque necesitas el carro, irte por estos carros, pues necesitas un carro que sea fácil de conseguirle repuestos, fácil de conseguirle mecánico y que todo esto te salga lo más barato posible. Y el Sprint definitivamente es una de las mejores opciones en ese sentido. Entonces no solo es económico de tanquear, sino que estamos hablando de un carro económico de arreglar y de mantener en términos generales, que no es que porque esté diciendo que el carro es económico de arreglar, entonces que se la vaya a pasar dañado. No. Van a necesitar sus mantenimientos, van a necesitar sus arreglos, obviamente por la edad, pero en términos generales es un carro bastante fiable y muy, muy bueno. Para 3 personas realmente es un carro más que suficiente, a menos que sean muy altas o demasiado gordas, pero básicamente para una necesidad de espacio como esa de 3 personas, casi cualquier carro te va a cumplir. Ahora pasemos al Hyundai Accent 1.3 litros, que a nivel de ser conocido, pues digamos no es tan conocido como el Twingo, como el Sprint, como el 323 o el Corsa,
pero eso no le quita que sea un carro que definitivamente vale la pena como buen Hyundai. Es un carro que no tiende a dar problemas, es un carro más o menos espacioso, es un carro robusto, es un carro con buen desempeño, con un rendimiento en gasolina también que ronda entre los 40 y los 45 kilómetros por galón, que en carretera puede llegar a los 60 kilómetros por galón, que no molesta mucho, que con este presupuesto, eso sí, te va a tocar bajarte más o menos al modelo 98, tal vez modelo 2000, difícilmente te vas a conseguir un modelo más arriba de esto, porque bueno, esos, si bien sus dueños piden durito, la realidad es que sí, a veces vale la pena pagar eso. Pero vuelvo y digo, con un presupuesto tan bajo, a veces no te puedes poner de exigente. Y vuelvo y digo también, principalmente porque, bueno, los carros viejos, es que ni siquiera voy a hablar de carros usados como tal, sino más bien los carros viejos, que estamos hablando de carros que rondan o superan los 20 años de uso, pues se les ha dado por subir, subir, subir y subir y subir. Sus dueños están pidiendo ese tipo de cantidades y por eso le toca más o menos, en este caso, para un Hyundai hacen entre los modelos 98 y modelo 2000 si de pronto tienes algo de suerte, pero sí, tenlo presente, es una muy buena opción de compra. Y bueno, mis amigos, estas son las mejores opciones que te puedes conseguir con este presupuesto, las que más recomiendo. Hay otros carros, obviamente, que te vas a conseguir en este presupuesto, un Ford Laser o, por ejemplo, un Spark Life Cronos o como lo quieras llamar, el Spark Huevito, sino que, por ejemplo, en el caso del Spark no lo recomiendo por el hecho de que la mayoría que están en este rango de presupuesto, no todos, la mayoría, en su momento fueron taxis. Carros que tienen 2, 3 millones de kilómetros, que los pasaron a servicio particular hace muchos años, que les bajaron el kilometraje obviamente y que puede que algunos estén buenos, pero que ya un carro con toda esa cantidad de kilómetros le han dado demasiada pata y no lo recomiendo, además que a nivel comercial pues no valen realmente mucho. Por el lado del Ford Laser pues, puede llegar a ser una opción a considerar por algunos, pero no me siento muy cómodo con los Ford demasiado viejos, que si bien algunos pueden salir buenos, otros pueden salir algo problemáticos y más allá de eso, no tanto por el lado problemático, sino que en temas de repuestos puede llegar a ser algo difícil de conseguirle repuestos y en algunos casos algo costoso de arreglar. Y para alguien que tiene poco presupuesto de compra, un carro que salga caro de arreglar no es bueno. También algunos podrían considerar carros como los Peugeot 206, 207, carros que ya en este canal le he dicho en varias ocasiones que no me gusta recomendarlo, en la marca Peugeot no me gusta recomendarlo, con una pésima representación, con una baja cantidad de stock en repuestos, se dificulta a arreglar, no son baratos de arreglar y además comercialmente completamente muertos. Y así podemos seguir mencionando otras opciones que tal vez se encuentran en ese rango de presupuesto, como por ejemplo carros de Fiat, que no los recomiendo para nada y mucho menos cuando están en ese presupuesto, y otros vehículos, pero realmente estos que mencioné, como el Accent, como el Twingo, como el Spring, como el 323, para mí, o como el Corsa, para mí son las mejores opciones. Y bueno, mis amigos, díganme ustedes en los comentarios qué otros carros les recomendarían acá a nuestro amigo con su presupuesto de 15 millones de pesos. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en una próxima.